Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de clase de la materia de calidad de software. Esta semana es una semana especial porque, como ustedes saben, la próxima semana hay un feriado. Entiendo que el feriado del domingo 6 se traslada al lunes 7 y por lo tanto de hoy en 8 no nos veremos. Nos estaremos viendo entonces, Dios mediante, el día 9, porque no podemos perder toda la semana de clases. Entonces, por la próxima semana y debido al feriado, la clase presencial será el día miércoles 9 a la hora de siempre, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo les haré un acuerdito en el WhatsApp, pero anoten ya en sus agendas que hacemos este pequeño cambio. Asimismo, y antes de olvidarme, a consecuencia de lo mismo y para que puedan tener un feriado tranquilo, también las tareas de esta semana, que solamente son 2, se traslada el fin de la tarea o la fecha límite para entregar la tarea. En lugar de ser el domingo 6, como siempre, va a ser el martes 8. Hasta las 11 de la noche, de tal manera que yo tendré la mañana del miércoles para poder revisar sus trabajos y hacer la retroalimentación. Y bueno, hablando de retroalimentación, justamente vamos a empezar por ahí. Como siempre, esta clase va a tener dos partes. En la primera parte vamos a revisar los conceptos estudiados la semana pasada en el capítulo 2 del libro de texto. Hablar sobre los ejercicios, si es el caso y hay preguntas, pues resolverlas. Y en la segunda parte vamos hoy a abrir ya el capítulo 2 de la materia, es decir, ya cerramos el primer capítulo, que es un capítulo introductorio, y esta semana empezamos uno de los capítulos más importantes, que es el capítulo de calidad de producto, donde se va a estudiar la evolución de los modelos de calidad de software y vamos a poner especial énfasis en el modelo ISO 25000, que es el que vamos a utilizar para el proyecto. Así es que ese es el trabajo que está previsto para el estudio de esta semana. Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla acá en el aula virtual, donde ustedes pueden notar, si es que están entrando también, que ya está abierta la pestaña número 2, la pestaña del capítulo número 2 de nuestro curso. Estamos por acá. Entonces, voy a cambiarme de rol al rol estudiante para que podamos ver cómo... Uy, ahí no sé qué pasó. Eso sí no estaba esperado. Vamos, voy a intentar otra vez acá. Solamente me quería cambiar de rol, pero se fue. Entonces, como les decía, en el aula virtual pueden encontrar ustedes ya abierto la pestaña del capítulo 2 y dentro de esta pestaña pueden descargarse ya los recursos que vamos a utilizar. Ahorita vamos a abrir las diapositivas que corresponden al resumen del capítulo que estudiamos esta semana para irlos revisando juntos. Eso era lo que quería hacer, pero bueno, ahora no me voy a cambiar de rol para que no se vuelva a ir. Entonces aquí, en capítulo 2, irá apareciendo las grabaciones de este capítulo, y aquí tenemos las diapositivas con las que vamos a empezar el día de hoy. Entonces, como siempre, estas diapositivas tienen un resumen de lo principal del capítulo, de tal manera que ustedes tengan un documento resumido donde puedan prepararse y estudiar para el examen de este bimestre. Entonces vamos a ver los elementos principales. Quise regresar sobre el tema del concepto de calidad de software, que es el concepto básico con el que nosotros tenemos que trabajar acá.
Entonces, esto es del capítulo 1, pero me parece importante volverlo a rescatar porque desde ahí partimos el estudio del capítulo 2 que habla de la cultura de la calidad de software, como ustedes leyeron. Entonces, en esta definición que estaba en el capítulo 1, se habla en primer lugar de aseguramiento de la calidad en general, sacado de la norma ISO 24765. Entonces, habla de acciones planificadas y sistemáticas, habla de un conjunto de actividades para poder evaluar procesos y habla de actividades que se implementan dentro de un sistema de calidad. Entonces, en esta primera definición, como ustedes ven en los 3 puntos, se hace referencia a actividades y se hace referencia a planificación. Estoy recalcando esto porque a partir de esta semana empezamos ya a prepararnos en lo que es el arranque del proyecto, ¿no? Hasta aquí solamente hemos armado el equipo. Esta semana, como les había comentado, vamos a definir el producto y ya una vez que tengamos definido el producto con el que vamos a trabajar la evaluación y obviamente ya con el equipo, lo siguiente será la planificación. Entonces, todos estos elementos que vamos a ver en este capítulo 2, que ustedes ya lo leyeron, tienen que tomarlos en cuenta en la manera como organicen su proyecto para garantizar la mayor calidad posible del resultado. Entonces, eso va a implicar que cuando hagamos la planificación, incluyamos actividades que nos permitan hacer el aseguramiento de la calidad. Entonces, eso lo vamos a ir trabajando conforme avancemos en el desarrollo del proyecto. Y entonces, la definición que optamos como oficial de este curso es la definición de la norma IEEE 730, que es la norma que marca cómo se debe hacer aseguramiento de la calidad de software. Y dice así, es un conjunto de actividades que definen y evalúan la adecuación de los procesos de software para proveer evidencia que nos permite establecer confianza sobre dichos procesos y de que son apropiados para producir productos de software de calidad aceptable para los propósitos que se le va a destinar. Un atributo clave del aseguramiento de la calidad de software es la objetividad que debe tener la función de calidad de software con respecto al proyecto. Es decir, debe haber una independencia entre lo que hace el proyecto y lo que hace, digamos, la parte de calidad. En este caso, esa independencia va a ser marcada por ustedes, que son el equipo, y mi persona, que voy a ser quien va a evaluar la calidad. Obviamente, quienes van a hacer las actividades de aseguramiento de calidad son ustedes. Aunque en ciertos esquemas organizacionales, como dice aquí, estas actividades pueden ser independientes del proyecto. De tal manera que la parte de calidad no tenga o tenga libertad más bien de acción en el tema técnico, en el tema de gestión e incluso en el tema del dinero. Entonces, esta definición, la segunda, es la que nosotros nos vamos a quedar para cuando queramos definir aseguramiento de la calidad de software, que era un poco parte de la tarea que debían hacer ustedes esta semana, me parece que la pregunta 1. Entonces, algunos elementos a tomar en cuenta para el proyecto que ustedes van a desarrollar en esta parte del QA. Entonces, primero, se necesita un plan y planificar estos aspectos de calidad en el producto o servicio. Lo que ustedes van a hacer es un servicio, porque el producto ya existe, el producto es para nosotros insumo. Entonces, este producto que va a ser nuestro insumo, el servicio que nosotros vamos a proveer es un servicio de evaluación de su calidad. Y el resultado principal que vamos a entregar es un conjunto de mejoras que nosotros proponemos que se tiene que hacer en ese producto de software. Entonces, hay que incorporar en nuestra planificación todos los aspectos que tengan que ver con la calidad. Entonces, hay que tener actividades sistemáticas a lo largo de todo el ciclo de vida del software, cuando estás desarrollando software, y en nuestro caso de todo el ciclo de vida del proyecto, porque vamos a hacer una evaluación, y si es que hay que hacer correcciones, hay que hacerlas, ¿no? Tanto en la planificación de actividades como en los productos como tal. Luego tenemos que la calidad del sistema es una obligación.
¿sí? Entonces, no es una cosa opcional, sino que es una cosa que debe ser cumplida obligatoriamente, ¿no? Y vamos a trabajar desde lo más alto, que es la política de calidad y el mejoramiento continuo. Entonces, las políticas de calidad de este proyecto que vamos a desarrollar entre cada equipo, las pongo yo. Y el mejoramiento continuo es este trabajo de ir versionando y en cada versión ir mejorando las cosas que vamos haciendo. Así como hicimos en el pequeño ejercicio que estamos haciendo de mejoramiento de calidad de vida, empezamos con una idea, esa idea la fuimos concretando en una acción, esa acción la fuimos concretando aún más con mediciones, y finalmente íbamos a ver si podíamos llegar a establecer una meta cuantitativa contra la cual poder evaluarnos. Entonces, como ves, es un proceso en que vas continuamente regresando sobre tus productos para mejorarlos, para quitarles defectos, para aumentarles cosas que les vuelvan más, que cumplan de mejor manera las expectativas que tiene quien los va a recibir. Un par de cosas más, las técnicas de aseguramiento de calidad que vamos a ir aprendiendo y utilizando deben demostrar el nivel de calidad que se ha logrado alcanzar de tal manera que los usuarios tengan confianza. Entonces, la calidad está directamente relacionado con la confianza. Entonces, cuando un producto es de calidad, el usuario confía en él. Y entonces ese nivel de confianza es el que nosotros queremos lograr a través de, obviamente, darle un producto adecuado, ¿no? Ahora, si el usuario tiene una mala experiencia con nuestro producto, ya no va a confiar en el producto ni va a confiar en nosotros. Entonces, por eso es importante mantener la calidad. Y hay que tener la capacidad de demostrar que los requerimientos de calidad que se definen para el proyecto se han cumplido. Entonces, vamos a estudiar el ciclo de vida de los requerimientos de calidad la próxima semana. Esta semana vamos a ver primero los modelos básicos y también el modelo 25.000, que es el que vamos a utilizar. Y luego de eso, pues vamos a adentrarnos en cómo aplicar ese modelo para lograr levantar los requerimientos de calidad de un proyecto de software. Eso no es parte del proyecto, ¿no? Pero eso es importante que ustedes sepan. Ahora sí, entrando al capítulo 2, ¿qué es lo que se espera? Que ahorita ustedes que ya leyeron el capítulo y que vamos a tener esta pequeña retroalimentación y preguntas y respuestas despuesito, ¿qué es lo que se espera que ustedes ya tengan claro? Y si todavía no está claro, pues conversemos sobre ello, ¿no? Hasta que todo el mundo esté tranquilo con lo siguiente. Primero, entiendes qué es y cómo se mide el costo de la calidad. Nuevamente, este costo también tiene que ser cuantificable. Entonces, ya proyecto a proyecto deberías tener la capacidad de encontrar la data que necesitas para poder calcular el costo de la calidad. Segundo, reconocer los signos de si hay una cultura de la calidad o de la inexistencia de una cultura de la calidad. Esto te va a ser muy útil para cuando tú estés en distintos ambientes de trabajo, ¿no? Entonces, si ya tienes la oportunidad de trabajar en algún lugar, no te va a tomar mucho tiempo reconocer si en ese lugar se trabaja o no se trabaja con cultura de calidad. Y si no se trabaja, pues podrás empezar tú a aportar en ese sentido. Y si se trabaja ya, será para ti más fácil reconocer esos signos y hacerte a esa cultura de calidad que exista, ¿no? Lo ideal es que todo lugar de trabajo tenga una cultura de calidad, pero lamentablemente eso no sucede siempre. Entonces, justamente esto es lo que queremos nosotros mejorar, ¿no? Dentro de la industria de software del Ecuador y de la región. Luego, identificar los compromisos que hay entre las 5 dimensiones de un proyecto de software. De eso se trataba una de las preguntas que debían resolver ustedes. Entonces ya vamos a revisar cuáles son esas 5 dimensiones y cómo es que tú debes un poco maniobrar entre esas 5 dimensiones para obtener un equilibrio, ¿no? De tal manera que el costo de la calidad se equilibre con el costo de la no calidad.
De eso ya vamos a hablar cuando lleguemos a esa partecita. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con el código de ética. Entonces, los 8 principios del código de ética tienen que estar muy bien asimilados, no solo por tu mente, sino también por tu corazón y tu conciencia, ¿no? Entonces, como vimos en el caso, por ejemplo, del TERAC 25 que relata en este capítulo, en software crítico hay vidas incluso involucradas y que se pueden perder, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que actuar siempre en función de cumplir los 8 principios del código de ética que está establecido por la IEEE. Entonces, por si no se fijaron en esta frase, la he puesto aquí en el resumen para que volvamos sobre ella, ¿no? Esta es una frase pronunciada por Watts S. Humphrey, que es uno de los, digamos, exponentes más importantes en el desarrollo de la ingeniería de software a nivel mundial. Watts Humphrey lamentablemente ya falleció hace unos 2 o 3 años, pero durante su vida él hizo muchísimos aportes para formalizar la ingeniería de software. Y una de las cosas que él dijo es esta que les he puesto acá, esto no está en el libro, pero viene al caso, ¿no? Él dijo, la calidad de un producto la determina el proceso usado para desarrollarlo. Entonces, de aquí viene una de las discusiones conceptuales que existe, que es el hecho de si es que hay una relación directamente proporcional entre calidad de proceso y calidad de producto o no. Eso significa, la duda es si el proceso es de calidad, el producto obligatoriamente es de calidad, sí o no. Y si el proceso es de mala calidad, el producto obligatoriamente es de mala calidad, sí o no. Entonces, está demostrado ya en la práctica que nada es absoluto, ¿no? Que sí puede suceder que con un proceso de mala calidad, pues pase un milagro y obtengas un producto de buena calidad, pero eso es muy improbable, ¿sí? También puede suceder que un proceso de buena calidad termine en un producto de mala calidad, lo cual también es improbable. Entonces, más bien hablamos de probabilidades y la probabilidad se da como dice Humphrey, ¿no? Si el proceso de desarrollo es de calidad, entonces las probabilidades de que el producto final o el producto obtenido con ese proceso sea de calidad son más altas. Entonces, volviendo al proyecto de ustedes, ustedes van a utilizar un proceso que lo van a ir definiendo ustedes mismos como equipo autoorganizado y ágil que son. Y en cuanto ese proceso se mantenga con nivel adecuado de calidad, pues las probabilidades dan para que los productos que vayamos sacando sean también de calidad. Eso es un poco lo que está queriendo decir Humphrey. Se aplica para ingeniería de software, es decir, para desarrollo, se aplica también para proyectos de evaluación como el que nosotros vamos a hacer. Y bueno, la frase que estaba en el libro es esta otra que dice acá, ¿no? En el mercado actual de software, el principal enfoque es en los costos, en los calendarios y en las funcionalidades. Y la calidad como que se pierde dentro de todo ese ruido. Y esto es lamentable, decía Humphrey, porque el desempeño mediocre en calidad está en el corazón de la mayor parte de los problemas de costos y de calendarios que tiene el software. Es decir, lo que él está diciendo acá es que hay como algo anecdótico, ¿no? O sea, aunque todo el mundo lo que le interesa es mantenerse en los costos, en los calendarios y sacar cierta funcionalidad, justamente por enfocarse en esas 3 cosas, calendario, costo y funcionalidad, descuidan la calidad. Y lo que no se dan cuenta es que al descuidar de la calidad, lo primero que se afecta es justamente el costo y el calendario, ¿sí? Entonces, como que el problema da la vuelta. Entonces, si miras el asunto y te enfocas en la calidad, un poco ese va a ser digamos, el elemento rector para mantener los costos también bien gestionados, el calendario bien gestionado y, por supuesto, para obtener la funcionalidad que se busca y también la no funcionalidad, que son los otros criterios de calidad, ¿no? El desempeño, la seguridad, todas esas cosas que ya vamos a ir estudiando. Otro aspecto importante en este capítulo es esta fórmula de costo de calidad. Esta fórmula es importante que te la tengas presente siempre y obviamente en el examen también.
Entonces, es una sumatoria simple. Lo que vas a sumar es estos 4 tipos de costos. Primero, ¿cuánto cuesta la prevención? Segundo, a eso le sumas cuánto cuesta hacer evaluación. El trabajo que ustedes van a hacer en el proyecto implica tiempo de personal especializado, que son ustedes, implica uso de recursos, internet, computadores y demás. Entonces, todo eso tiene un costo. Entonces, ese es el costo de la evaluación. El costo de la prevención, ya que de una vez estaba explicando, tiene que ver con las actividades que tú haces y los recursos que tú pones para evitar cometer errores y evitar inyectar defectos en el producto. Por ejemplo, capacitar al personal. Entonces, si tú vas a programar en o sea, si el producto va a ser desarrollado o codificado en un lenguaje nuevo que nadie sabe, una manera de prevenir errores de codificación es mandar a todos los desarrolladores a una capacitación, a un curso para que conozcan mejor sobre el lenguaje que van a utilizar, y eso tiene un costo, ¿no? El tercer costo son los costos de los fallos. Acuérdense que el fallo es el tercer nivel. Primero se comete un error, segundo ese error inyecta un defecto, tercero ese defecto se puede ejecutar en algún momento y constituirse en un fallo. Entonces, los fallos son de 2 tipos, fallos internos y fallos externos, ¿sí? Entonces, el fallo interno es cuando falla antes de salir a producción. Eso ya es bastante malo, pero peor que eso es obviamente que falle cuando ya sale a producción, de cara al cliente o al usuario. Entonces, ambos fallos, perdón, tienen un costo, ¿no? Si falla internamente, va a costar menos que si falla externamente, pero va a tener un costo asociado también, porque el fallo me implica hacer un debugging. Entonces voy a tener que retroceder, hacer un retrabajo, volver a probar, y todo eso me va a costar en tiempo, en dinero, en personal. Y finalmente, un costo que es bien importante y que a veces las empresas no se dan cuenta, que es lo que les cuesta la pérdida de reputación cuando tienen problemas de cara a sus clientes. Un banco, por ejemplo, digamos que compra un software mediocre por ahorrarse costos o porque se lo hagan rápido. Entonces, luego ese software sale a producción y enseguida empieza a tener problemas en ventanillas o en la banca en línea. Entonces, los clientes pues empiezan a perder confianza en ese banco, la reputación del banco se ve afectada e incluso podría llegar a perder clientes. Entonces, los costos de reputación son difíciles de medir, pero por lo general son costos altos. O también los costos de reclamos. Entonces, hay casos en los cuales puede ser sujeto a demanda. Y en la demanda, si es que se pierde, pues en este caso, si seguimos en el ejemplo del banco, el banco tendría que pagar en dinero los daños y perjuicios ocasionados por un fallo de un producto de software. Y todo eso añade a los costos. Entonces, esos son básicamente los costos. Aquí en la tabla 2.1 daba más detalles, ¿no? Para cada una de estas 3 categorías habría subcategorías, ponía una definición y también te daba ejemplos de costos típicos que tienen que ver con esto, ¿no? Como yo les decía, por ejemplo, en los costos de prevención está el tema de los cursos, todo lo que tiene que ver con mejoramiento continuo. Aquí están todo lo que es capacitación y certificación de los empleados, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en esta columna puedes ver ejemplos de costos de prevención. En la misma tabla, hablando de los costos de evaluación, aquí tenemos los típicos costos como ejemplos, ¿no? Por ejemplo, lo que cuesta hacer pruebas, lo que cuesta hacer inspecciones, lo que cuesta hacer walkthroughs. Todos estos son técnicas que nosotros vamos a estudiar en el segundo bimestre, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay algunos tipos de costos asociados a lo que sería control de calidad y evaluación. Y luego lo que tienes los costos de los fallos, ¿no? De que se den a lo que se llama anomalías o no conformidades. Entonces nosotros, bueno, el fallo es cuando ya se ejecuta, ¿no es cierto? Pero nosotros le vamos a utilizar el término anomalía o no conformidad cuando nos damos cuenta que hay ese potencial fallo, cuando nos damos cuenta que hay un defecto.
Pues para nosotros los defectos se convierten en no conformidades con los requerimientos, no conformidades con las normas, anomalías en el código, etcétera, ¿no? Entonces, típico costo, el retrabajo. Me toca volver a codificar, me toca volver a probar, me toca volver a documentar, etcétera, ¿no? Este cuadrito me gustó mucho y por eso lo volví a poner aquí para que ustedes lo tengan en cuenta cuando vuelvan a estudiar este capítulo. Este es preparado por Jonas Kappers, que es uno de los autores que más ha trabajado últimamente en el tema de calidad y pruebas, ¿no? Entonces, en el año 2000, él publica este estudio en el cual saca estos, digamos, valores estadísticos. Obviamente estos valores son sacados en función de los costos del primer mundo, pero más allá del valor como tal, quisiera que se fijen en la curva y en la pendiente de la curva siempre hacia arriba, ¿no? Entonces, si en requerimientos corregir un defecto cuesta este valor, y no lo corregimos ahí, sino que pasa el tiempo y ya llegamos a codificar ese requerimiento que en el principio estaba escrito en un documento, pasa a estar implementado en un código. Entonces ya son dos lugares, la parte donde estaba el requerimiento y el diseño, y la parte donde está en el codificado. Entonces sube el valor de corregirlo a 455. Si ahí tampoco se lo encuentra ni se lo corrige y avanzamos en el tiempo a lo que sería la integración de los componentes y las pruebas de integración, el costo ha subido mucho más, porque ya hemos hecho ya la integración total del producto de software, se han terminado un nivel de pruebas, se han entrado a otro nivel de pruebas, y si aquí recién nos damos cuenta, va a tocar regresar acá y va a tocar regresar acá. Entonces, eso ya cuesta casi $1000. Si aún así en pruebas de integración no nos damos cuenta y avanzamos, llegamos a pruebas de aceptación, es decir, pruebas con usuario final. Fíjense en cómo la curva se empina terriblemente en este punto, ¿no? Es decir, aquí lo que estaríamos viendo es que nuestro último chance de evitarnos un gran costo en el proyecto es en pruebas de integración. Si aquí no lo logras, de todas maneras, obviamente, aquí ya es un costo elevado, pero acá es un costo elevadísimo, ¿sí? Entonces, son 5 veces más, 6 veces más lo que te cuesta que sea el cliente el que encuentre el defecto, y eso que todavía no está en producción, está todavía en pruebas con usuario. Y de ahí, obviamente, lo peor que te puede pasar es que el defecto se encuentre y se tenga que corregir ya estando en operación, que es el doble de estando en aceptación. Por eso es que es tan crítica esta decisión de salir o no salir en operación. Y por experiencia les digo que cuando uno no está seguro de que todos los defectos importantes han sido eliminados del producto, lo más sabio, lo más aconsejable es no salir a producción aún. Aunque eso implique retrasar el proyecto, es preferible que te marquen un atraso a que te marquen un fallo en producción, ¿sí? En reputación y en dinero. Entonces, más que los valores, me interesa que ustedes se fijen en la curva. Como conforme pasa el tiempo, la tendencia es al alza en cuanto al costo, y como aquí se da un empinado súper grande entre lo que es la etapa de pruebas de aceptación y la puesta en operación. Entonces, esto es lo que queremos evitar que les pase a ustedes cuando estén a cargo de proyectos de desarrollo de software y tengan que salir a producción, ¿sí? Entonces, por eso ese cuadro es importante. Este otro cuadro, la figura 2.3, también es súper importante porque te da una idea de, estadísticamente hablando, en dónde tienes que poner más cuidado, digámoslo así. Y como ustedes ven, la barra de requerimientos se alza súper alto sobre el resto. Casi el 50% de los defectos que tiene un producto de software son inyectados durante la etapa de requerimientos. Acuérdense de esto por el resto de su vida profesional. Porque si te acuerdas de lo alta que se ve esta barra aquí en este gráfico estadístico, vas a tener mucho más cuidado en hacer las cosas bien durante los requerimientos. Ahí te juegas el 50% de los problemas de calidad. Y luego,
sin ser menos importante, si ustedes suman las dos columnas de diseño, esta que dice diseño preliminar, que sería como la arquitectura general, y esta que dice diseño detallado, si sumas las dos te da casi 20%. Perdón, te da más de 20%, te da 21%. ¿Sí? Y 21% es también un porcentaje considerable. Entonces, si juntas estos dos temas de diseño, pones una barra sobre otra, pues te va a llegar hasta por aquí, más o menos. ¿Sí? Entonces, es una barra bastante grande también. Y recién ahí, en tercer lugar, viene el tema de codificación. Entonces, nuevamente, no estamos diciendo que hacer pruebas sobre el código y depurar el código no sea importante, sí que lo es, porque ahí resuelves casi el 12% de los defectos de calidad, pero no es tan importante como encontrar y resolver los defectos de diseño, que es más del 20%, o más aún encontrar y resolver los defectos de requerimientos, que es casi el 50%. Y las otras barras suman también, ¿no? Entonces, eso significa que tu plan de aseguramiento de calidad tiene que incluir gran cantidad de actividades de aseguramiento de calidad durante la parte de requerimientos, durante la parte de diseño, durante la parte de codificación y durante la parte de verificación, que es básicamente la revisión que se hace técnica de que todo esté bien, que todo haya sido construido correctamente. Y las otras también aportan, ¿no? Entonces, este cuadro te da un poco la idea de dónde poner más énfasis, dónde poner más atención. Ahora sí vamos a las soluciones, porque pues obviamente ya la problemática está ahí dicha y publicada por las investigaciones realizadas. Ahora las soluciones. En esta tablita, la tabla 2.2, nos da una idea de por dónde va el tema de solucionar esto, ¿no? Ya habíamos visto que uno de los principales problemas de encontrar defectos y de la falta de calidad es tener que hacer el trabajo, tener que volver a hacer las cosas, lo que quiera que haya sido. Un documento mal hecho hay que volverlo a hacer, un código mal hecho hay que volverlo a hacer, un diseño mal hecho hay que volverlo a hacer. Y volver a hacer es hasta más costoso y difícil que hacerlo desde cero. No sé si les ha pasado a ustedes que les pasan un documento mal hecho y te dicen arréglenle, ¿no? Y llega un punto en que uno dice, pues hubiera sido más fácil que me pidan que lo haga desde cero, a que me pidan que arregle algo que se hizo antes y que está mal y que toca componer o parchar. Entonces, ese es el retrabajo y noten cómo, dependiendo del nivel de madurez, de esto vamos a hablar en el capítulo 3 de este curso, de la empresa o equipo de desarrollo, mientras más inmaduro es el equipo, mayor cantidad de porcentaje de retrabajo tiene. Entonces, un equipo inmaduro, es decir, desorganizado, sin experiencia, que no planifica, que no hace aseguramiento de calidad, etcétera, repite casi el 50% de las cosas que hace, ¿sí? Entonces, eso es un altísimo costo de retrabajo. Ahora, si ya se hace algunos tipos de control en el proyecto, que es a donde yo aspiraría a llegar con ustedes, ya el retrabajo puede bajar hasta el 25%, la cuarta parte. Es decir, probablemente ustedes van a tener que volver a hacer cosas que yo les pida repetir porque no tienen un nivel mínimo de calidad. Pero espero que sea, como digo, un 25% razonable. Y si es posible y tu equipo se organiza muy bien, tiene un proceso muy definido y lo sigue disciplinadamente, se puede bajar hasta el 15%. Luego, con temas de gestión adecuada, se puede bajar el retrabajo hasta el 5%, lo cual sería súper eficiente, porque el retrabajo tampoco se lo puede eliminar del todo. Como errar es humano y el errar produce un defecto y al encontrar el defecto hay que regresar y arreglar, entonces siempre va a haber un porcentaje de retrabajo que queremos minimizar. Pero si tu equipo ya llega a una cultura de mejoramiento continuo, de aprendizaje continuo, una cultura de calidad bien enfocada, entonces puede ser menos del 5%, que sería buenísimo. Entonces, de mi experiencia, los equipos en este curso, los equipos de proyectos se ubican en estos dos niveles.
¿sí? Los equipos inmaduros, que les toca repetir casi todo, casi siempre, entonces les resulta muy trabajoso el proyecto y además el resultado final no es de calidad. Y los equipos que tratan de mantenerse bajo cierto control, bajo cierta autoorganización y que por lo tanto reducen su retrabajo hasta un 25%. Esperaría yo que ustedes se pongan como meta llegar incluso a reducir su retrabajo hasta el 15% incluso, que es un nivel más elevado de madurez. Entonces, ahí está la clave. La clave está en hacer que el equipo que hace el desarrollo sea un equipo que trabaje de una manera madura. ¿De qué significa eso? Pues lo vamos a ver en el capítulo 3 cuando veamos el CMM, que es el modelo de madurez y capacidad para proyectos de software. Ya para ir terminando, quiero mostrarles un par de gráficos más de este capítulo que me parecen importantes para ustedes. Este como que resume toda la idea con los ejemplos y explicaciones que da el texto acerca de la cultura en la ingeniería de software, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver esto desde lo que sería la gente que toma las decisiones, los jefes y los dueños de las empresas, ¿no? Entonces, los gestores siempre tienen ciertas prioridades. Como decíamos, como decía Humphrey, cuando esos gestores están mal enfocados, ponen en su mente como prioridad los costos y los tiempos. Y al ponerse eso como prioridad, descuidan la calidad. Y al descuidar la calidad, los costos y los tiempos se complican por el retrabajo. Esa relación es la que quiero que quede clara. Entonces, cuando hay una cultura de ingeniería de software, esta cultura les ayuda a los gestores, a los que deciden, a tener claras sus prioridades. Mi prioridad debe ser la calidad. Y de ahí se derivan todas las otras cosas. ¿Sí? Es como un círculo virtuoso. Si yo empiezo por la calidad, todo lo demás cae en cascada del lado positivo. ¿Sí? Entonces, la cultura les ayuda a definir sus prioridades de manera adecuada y las prioridades que van definiendo los jefes, los que toman las decisiones, refuerzan la cultura. Entonces, aquí hay una retroalimentación positiva que se da con los gestores. Ahora hablemos un poco de las acciones de todos, ¿no? Porque los gestores o decidores son muy pocos. Los demás somos por lo general de otros roles y no tomamos decisiones. Sin embargo, fíjense en cómo la cultura de la ingeniería de software también es la base de todo, debe ser la base de las acciones de todos. No importa qué tan pequeña o insignificante o no importante te parezca la tarea que te han puesto a hacer, si tú lo haces desde la cultura de calidad de la ingeniería de software, entonces tu acción va a ser más consciente, tu acción va a ser más profesional, tu acción va a ser más madura y ese accionar tuyo va a reforzar la cultura de calidad. Entonces aquí también hay un círculo, círculo virtuoso, hay una retroalimentación positiva en las acciones de cada una de las personas, es decir, cada acción afecta. Por ejemplo, en esta semana hay que hacer la tarea de escoger el producto y cada uno de ustedes va a tener una responsabilidad de acuerdo a lo que se pongan de acuerdo en su propio equipo, ¿no? Entonces, si tú esa responsabilidad la cumples de una manera disciplinada, pensando en la mejor calidad, etcétera, estás basándote en esta cultura de la que estamos hablando y a su vez la estás reforzando, la estás alimentando. Y entonces esa es un poco la idea de acá. Y bueno, esta cultura también permite definir adecuadamente las metas de los proyectos. Y una vez que defines las metas de los proyectos, ya se puede hablar de prácticas en la parte técnica. Entonces, como ustedes ven, la parte de ingeniería viene después. Lo primero es la parte del entendimiento de la cultura de calidad y en base a eso, la definición de las metas. Definidas las metas de un proyecto, por ejemplo, la meta del proyecto de ustedes es realizar la evaluación de calidad de un producto de software X, que es el que ustedes van a decirme esta semana. Entonces, ya definir esa meta y siempre desde una perspectiva de calidad, bueno, ahora sí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos esta validación de calidad? O si la meta fuera un desarrollo, la misma cosa, ¿no? Ya está definido el desarrollo, lo queremos hacer de calidad, ahora sí, ¿qué lenguaje usamos? ¿Qué base de datos usamos? Etcétera, ¿no?
Y estas prácticas técnicas a su vez también refuerzan la cultura. Y así es un poco cómo funciona el ecosistema. Entonces, cuando hay una cultura de calidad, todos los elementos, la parte de gestión, la parte del equipo de trabajo, los proyectos y toda la parte de tecnología que se utiliza, todo eso entra en un círculo virtuoso que va mejorando, mejorando, mejorando las cosas y así la empresa va volviéndose una empresa madura. Y así la empresa logra sobrevivir. Entonces, yo les contaba el caso de INSOC, de la empresa en la que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces ha sobrevivido, por ejemplo, lo que fue la dolarización, que fue una época muy difícil y en donde muchas empresas de muchas líneas de industria, no solamente de software, no lograron sobrepasar, ¿sí? Y ahora pues estamos sobreviviendo la pandemia también. Entonces, la clave es justamente este tema de tener una fuerte cultura de calidad embebida en la organización. Eso te va a permitir supervivir como empresa y también como profesional, ¿sí? Entonces, por eso es que es súper importante y les insisto. Esta tabla, nada más para que lo tengan en cuenta, aquí están resumidos 14 principios que se consideran importantísimos en la ingeniería de software para que hagan lo usen como lista de chequeo y lo vayan revisando periódicamente si lo están cumpliendo o no. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, el número 12, ¿no? El número 12 dice, si mides lo que haces, tú puedes aprender a hacerlo mejor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita con el proyecto, con la pequeña acción de mejora de calidad de vida, ¿no? Habíamos quedado en que todos vamos a buscar una manera de ir tomando mediciones. Tener una línea base y luego poder comparar, poder decir en qué porcentaje cumplí o si me pasé, o poder darme cuenta cuál es mi tendencia, dónde no cumplo, etcétera, ¿no? Entonces, las mediciones son básicas en una cultura de calidad, porque lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede gestionar. Esa es una regla básica de la gestión, ¿sí? Entonces, aquí tienen ustedes las reglas. Por ejemplo, otra más que quisiera llamar a su atención, la número 6, el mejoramiento continuo en los procesos de desarrollo de software, no solamente que es posible hacer, sino que es esencial hacerlo, ¿sí? Entonces, no te puedes conformar con hacer el desarrollo N+1 de la misma manera como hiciste el desarrollo N. El desarrollo N+1 lo tienes que hacer de mejor manera que hiciste el N. Y el N+2 de mejor manera que hiciste el N+1. Y en cada una de estas experiencias, tú vas sumando lecciones aprendidas y esas lecciones aprendidas las vas incorporando en el quehacer, ¿sí? Que nos vuelve otra vez a este gráfico de acá, de reforzamiento, ¿no? Y eso lo haces tanto si eres gestor como si eres cualquiera del equipo, ¿sí? Y vas obviamente habilitando nuevas tecnologías a utilizar, nuevas técnicas a utilizar, siempre alineadas a la meta del proyecto. Entonces tampoco pierdes tiempo porque tienes una alineación clara de qué es lo que tienes que hacer. Y ahora sí, ya una de las preguntas que hubo dificultad para resolver en esta semana tenía que ver con las dimensiones de un proyecto de software, ¿no? Entonces, este gráfico se interpreta de la siguiente manera. Esto es un gráfico que se llama de telaraña. Entonces, en los gráficos de telaraña, en cada punta de la telaraña se pone una característica que se está tomando en cuenta. En este caso es un pentágono porque de acuerdo a esta propuesta, estos son los 5 dimensiones críticas de un proyecto. El calendario, es decir, el tiempo, el costo, la plata, el staff, es decir, el equipo de trabajo, los features, es decir, la funcionalidad que se tiene que construir y la calidad. Entonces, en esta propuesta, la calidad aparece como una de las 5 dimensiones a tomar en cuenta. Y acorde a la propuesta que nos hacen aquí, en esta telaraña se dibujan los puntos de donde se ubica cada cosa para cada proyecto específico. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí es un ejemplo, dice acá abajo, de lo que sería un proyecto de software crítico. Digan ustedes el Tera 25. Entonces, este es un proyecto en donde si sale algo mal, alguien se puede morir.
Entonces, para este proyecto se ha fijado los valores de la siguiente manera. Lo que es menos flexible, lo que menos se puede cambiar, donde menos hay rango de cambiar, es en los features. Es decir, para este proyecto crítico ya está perfectamente definido y muy rigurosamente establecido qué es lo que tiene que hacer el producto. Entonces, ahí no tienes rango de acción porque está casi en cero. Cero significaría que no hay chance de mover nada, tiene que hacerse como está. Entonces, es imposible que todo esté en cero. Es decir, que no se pueda mover el calendario, ni el presupuesto, ni el personal, ni los features, ni la calidad. Entonces, en este caso, o sea, en ningún proyecto todo puede estar en cero. Entonces, en este caso, los features es lo que más estricto es, seguido de la calidad, o por ahí van casi empates, porque obviamente como hay riesgo de muerte, pues la calidad también tiene que ser súper estricta. Entonces, fíjense en que hay cierta holgura en las platas, es decir, que si eventualmente tú requieres pedir más dinero, es posible que te den. Hay holgura, más holgura que en platas en personal, es decir, que si tú necesitas incorporar más gente, es posible que lo hagas, pero sobre todo fíjense en que hay máxima holgura en el calendario. Es decir, casi te están diciendo, mira, no me importa si te demoras 10 años, lo importante es que salga bien. ¿Sí? Entonces tienes chance de decirme cuánto vas a necesitar de tiempo y no hay problema. Es básicamente lo que te están diciendo aquí. También podemos negociar personal, también podemos negociar dinero, pero lo que no es negociable en este proyecto es los features y la calidad. ¿Sí? Entonces, los puntos de estos luego se unen y forman estas figuras geométricas que representan el área de las dimensiones del proyecto. Y en base a eso puedes tomar decisiones, ¿no? Entonces, si me deja moverme en calendario, cuando necesite, pues puedo pedir ese retraso en las cosas, ¿no? Si me dejan un poco flexibilidad en staff, también yo puedo decir voy a necesitar 2 testers adicionales, por ejemplo. Pero ya sé que aquí y acá no hay cómo moverse, entonces ni siquiera pierdo en tiempo tratando de negociar features, porque ya sé que eso está definido como un parámetro estricto, como una dimensión estricta dentro del proyecto. Entonces, este es el uso de este gráfico de telaraña. Entonces, el gráfico parte vacío, o sea, solo la telaraña dibujada, y tú conversando con el cliente y analizando la situación, decides en qué parte van los puntos, ¿no? Si los miras numéricamente, aquí tienes 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí, del 0 al 5, ¿qué tan flexible es el calendario? 5. Del 0 al 5, ¿qué tan flexible es la calidad? 0, 5. ¿Sí? Entonces, ustedes van a, esta semana para el trabajo del proyecto, van a dibujar una telaraña parecida a esta, pero con otras características que ya les voy a mostrar, que ya están definidas en el aula, y sobre esa telaraña van ustedes a dibujar, yo le puse de 0 a 10, porque como tenemos ya mucho la costumbre de evaluar notas de 0 a 10, me parece que de pronto va a ser para ustedes más fácil escoger un puntaje de 0 a 10. Entonces, coges la dimensión y esa dimensión ustedes la valoran de 0 a 10, cuánto es y le puntúan. Y lo mismo en cada una de las otras dimensiones, y eso para los 3 productos que van a evaluar como posibles alternativas de su proyecto. Y luego, el producto que tenga un mejor puntaje, ese será el producto elegido. Entonces, esa es la manera como se trabaja con estas telarañas y con estas evaluaciones por dimensiones. Y por último, el código de ética, que ustedes ya lo leyeron, vieron incluso ejemplos. Necesariamente en el examen de este bimestre va a una o varias preguntas de aplicación del código de ética. ¿Qué significa de aplicación? Igual que en los ejercicios de esta semana, ¿no? Te dan un escenario, sabes que en esta empresa se necesitaba esto y esto es la situación. Entonces, ¿qué harías? ¿En qué principio te basarías? O de acuerdo al principio tal, ¿cuál debería ser tu actuación? Entonces, es importante que tú estés claro de los 8 principios que además tienen un orden, ¿no? El mayor, el paraguas y el más absolutamente importante es el principio hacia el público. Es decir, que nosotros debemos actuar y decidir siempre en función del bienestar público. ¿Sí? De que la gente en general, los usuarios en general, la humanidad en general no se ve afectada. Ese es el rubro más grande, a pesar de que para lograr eso
para proteger el bienestar de la gente, tú tengas que irte en contra de un empleador o de un cliente. Entonces, aquí la ética se vuelve muy sencilla porque es un algoritmo, algo así como, mi empleador me está pidiendo que yo haga X cosa en el software que le va a afectar al medio ambiente, ¿sí? ¿Lo debo o no lo debo hacer? Como el principio de empleador está por debajo del principio público, la respuesta es éticamente no lo debes hacer, porque lo que tu empleador te está pidiendo se va contra el principio superior, que es el principio 1. Y entonces, claro, eso puede tener consecuencias como que te despidan. Pero a lo mejor perder un trabajo vale la pena si es que en el camino salvas tu ética, ¿no? Y tu comportamiento responsable. Entonces, funciona así. Igual, la típica es que el cliente pide, ¿no? Entonces viene un cliente y te dice, ¿sabe qué? Yo le voy a contratar, pero necesito que me incluya doble facturación. La facturación real y la facturación que vamos a presentar al SRI para evadir impuestos. Entonces, ese es un requisito, entre comillas, del cliente. Entonces, cuando la gente evade impuestos, a la final eso es una afectación al público. Claro, dejemos de lado la corrupción, porque eso ya no es algo que nosotros podamos controlar desde tu decisión, aunque claro, obviamente también está en tu decisión no ser corrupto, pero la idea es que si asumimos que el dinero que entra como impuestos al gobierno se usa para el desarrollo general del país, entonces que una empresa quiera evadir impuestos se va contra el bien público. Y por lo tanto la respuesta es clarísima, la respuesta es no. Y claro, a lo mejor vas a perder un buen negocio porque él por ese favor de requisito te iba a dar el doble de precio de lo que te da cualquier otro cliente por un producto de facturación. Pero la respuesta sigue siendo no porque el principio 2 se supedita al principio 1. Es decir, el bienestar público es todo sobre las demás cosas. Entonces, así te juegas con todos los principios, incluyendo, por ejemplo, el principio 7, que es el principio con los colegas. Entonces, debemos ser justos y debemos apoyar a nuestros colegas. Me gusta destacar este principio porque eso significa que nosotros no somos competencia. Lo que tenemos que hacer es colaboración. Entonces, si nos unimos, por ejemplo, desde asociaciones de profesionales, desde alianzas estratégicas como empresas, haciendo equipos para hacer proyectos, uniendo fuerzas y cualidades, entonces estamos actuando desde el principio 7. Estamos siendo apoyos unos a los otros y además, obviamente, de manera justa. Esto de la justicia es muy importante, por ejemplo, en lo que es remuneraciones. Entonces, a lo mejor tú que ahora que ya estás casi en últimos semestres, tienes chance de ver que en el lugar donde trabajas contraten a compañeros de primeros semestres como pasantes, ¿sí? Pero el compañero pasante tiene derecho a también un reconocimiento justo de su trabajo, ¿sí? A pesar de que esté, digamos, tenga menos experiencia o menos conocimiento, si quieres, de todas maneras él tiene el derecho a una remuneración y reconocimiento justo de lo que haga, ¿no? Incluyendo todo lo que la ley pide. Entonces, está en nuestra, digamos, en nuestro código de ética el luchar porque todo eso sea justo, no solamente para uno mismo, que sería el principio 8, sino también para tus colegas. ¿Sí? Entonces, vuelvan a leer este código, especialmente cuando vayamos a dar el examen, piensen, reflexionen mucho sobre él, porque van a haber una o varias preguntas en donde se te presente un escenario y se te pida que tomes una decisión ética con respecto a ese escenario. Y ahora sí, ya voy terminando para abrir el foro y conversar. Como siempre, las referencias, este es el capítulo 2 y hasta ahí llegamos. Entonces, ahora sí les quiero escuchar a ustedes. Hoy empecé hablando yo para ganar tiempo, pero estamos bien en tiempo, así es que cuéntenme si alguien tiene alguna duda con respecto al deber o alguna cosa que quieran complementar. Ahorita es el momento, pueden alzar la mano o abrir su micrófono. Y si no, asumo que todo está entendido, que todo está claro. Les cuento que esta semana, como fue un poquito complicada, porque estuve, de hecho, no en uno, sino en 2 congresos al mismo tiempo, y además sacamos el último número de la revista de la Facultad de
de este año, entonces fue una semana bien complicada y les debo la revisión de sus trabajos, pero espero igualarme estos días y yo les avisaré sus notas por el WhatsApp para que ustedes puedan chequear la retroalimentación. Entonces, la verdad no he tenido tiempo de revisar sus trabajos, por eso les pregunto si es que tienen dudas, pues me los digan por acá, porque las notas están pendientes. Por cierto, les recomiendo revisar la revista, se las voy a mostrar, voy a hacer aquí una propagandita. Y bajarse las publicaciones, ustedes van al sitio LAJC y van a encontrar siempre en la primera página el número actual, que en este caso es el número de julio a diciembre, que es el que les comentaba que acabamos de publicar. De hecho, la fecha oficial de publicación es 1 de diciembre, o sea, mañana. Sin embargo, lo sacamos la semana pasada. Y también puedes irte a la sección archivos y puedes descargarte cualquiera de las ediciones anteriores. Entonces, aquí vas a encontrar gran variedad de artículos, no solamente escritos por gente de la Poli, sino también por personas, investigadores de otros países, de otras universidades, sobre muchos temas, ¿no? De redes, de sistemas de información, de seguridades, de software, etc. En particular, el número actual está especialmente orientado a lo que es ciberseguridad y a lo que es Industria 4.0, Internet de las Cosas. O sea, hay unos artículos bien interesantes que te pueden dar ideas también para tus temas de tesis después. Entonces, eso es lo que me hallaba esta semana. Como veo que no hay preguntas, entonces voy a preguntar yo. Antes de pasar a ver... ¿Sí? Inge, buenas tardes, ¿cómo está? Yo Hola. tengo una duda. Claro, dime. Yo tuve problemas para resolver el ejercicio 2.9, que se trata del cuadro resumen de las dimensiones. No sabía cómo interpretarle esa gráfica del pentágono, entonces no supe cómo resolver ese ejercicio. Ya, y ahorita que ya un poco les comenté cómo se interpreta el pentágono, ¿te queda un poquito más claro? Sí, Ya. ahora sí. Chévere, voy a tomar en cuenta el dato de calificar, porque sí, efectivamente en el libro no está muy detallado. De hecho, siquiera un par de personas me consultaron. Y esa es la otra, cuando tengan duda y estén haciendo, pues con confianza me pueden escribir y me pueden decir en el ejercicio tal, tengo esta duda, estoy haciéndolo bien o no, y yo con confianza les respondo. Pero gracias por mencionar, Mercedes, y voy a tomar en cuenta para no rebajarles nota por ese ejercicio, porque sí quedaba un poco complicado y además pasa que en ese ejercicio sí tenías que a la final usar información ficticia, porque no te daba, o sea, el ejercicio no te daba la información suficiente y vas a tener que poner data ficticia para poder rellenar la tabla. Entonces, sí. Pero gracias, Mercedes, que me haces notar. Voy a descontar ese para la cuestión de notas. Es decir, no le voy a tomar en cuenta para la nota. Ya, ok. Ya, gracias a ti. ¿Alguien más alzó la mano? Creo que fue Emilio. Sí, Inge, perdón, yo alzo la mano. Mi pregunta era acerca de la pregunta 2.8 sobre las 5 dimensiones de software. No sé, yo tuve problemas de internet y no le alcancé a escuchar esa parte. Entonces, no sé si los 5 puntos que se resaltan en la telaraña que usted nos mencionó son las 5 dimensiones que habla el señor Wiggers o algo así. Es correcto. Ajá, las 5 dimensiones son las de la telaraña. Ya, esa era mi duda. Sí, eso es. Chévere. Ok, ¿alguna otra pregunta? Recuerden que los ejercicios resueltos van para el examen también, entonces es muy probable que en el examen incluso se repitan algunos de los ejercicios, aunque el examen siempre es ABCD, ¿no? No es de resolver, sino de escoger. Ok, entonces ahora sí cerramos el capítulo 2 del texto y cerramos por ende el capítulo 1 de esta materia. Y antes de entrar al capítulo 2, quisiera comentar un poquito acerca de Atica. Quisiera saber cómo les fue en la conferencia y vamos a trabajar de la siguiente manera. No vamos a poder hablar todos porque obviamente no hay tiempo suficiente para ello, pero sí vamos todos a tomarnos
unos minutos para reflexionar de la siguiente manera. Vas a preparar o vas a decidir, más bien, 3 cosas positivas que sacaste de participar de esta conferencia y 3 aspectos que tú consideras que se podrían mejorar para una futura oportunidad en esta conferencia o en conferencias de este tipo. Entonces, es importante que siempre nos entrenemos a hacer este análisis siempre de la manera más objetiva posible, ¿no? Es decir, no en función de criticar, sino más bien en función de desarrollar en nosotros una cualidad de evaluación, de ser evaluadores. Entonces, y cuando evalúas, claro, nosotros andamos buscando defectos, pero también es importante reconocer los puntos positivos, ¿no? Entonces voy a empezar yo mientras cada uno de ustedes piensa y lo primero que vas a decir es, bueno, ¿qué nivel de participación tuviste? ¿No fuiste solo a una conferencia y cuál fue? ¿O fuiste a varias? ¿Fuiste también a un taller y cuál fue? Por cierto, las personas que fueron a más de una conferencia, les pido que me avisen por el WhatsApp a dónde fueron para poder darles puntos extras, porque el trabajo, digamos, puntual era una sola, que podía ser la mía o cualquier otra, dependiendo de tu tiempo. Pero si hiciste más de una, avísame y te reconozco puntaje extra por ello. Entonces, voy a empezar yo, ¿no? Entonces, tal como yo lo voy a hacer, quisiera que lo hagan ustedes. Primero, contándoles cuál fue mi grado de involucramiento con el evento. Segundo, las 3 cosas que yo encuentro positivas de mi experiencia del evento. Entonces, quiero un user experience. Es decir, como usuario de este evento, ¿qué 3 cosas me parecieron positivas, bien hechas, me sirvieron, me aportaron? Y luego voy a intentar 3 cosas que se podrían mejorar. Entonces, empiezo diciendo que yo participé prácticamente un 70% del tiempo del evento, desde el día miércoles que inició hasta el día viernes que terminó. Entonces, estuve en todas las conferencias magistrales, estuve en todos los talleres y estuve en varios de los papers. No pude estar en todos porque eran en paralelo y muchos no eran de mi área, pero sí logré estar en varios de ellos. Entonces, puntos positivos. Primero, aprendí cosas nuevas. Por ejemplo, aprendí una herramienta para edición de videos que me va a permitir ahora meterle accesibilidad, por ejemplo, a este video que estamos grabando. Entonces, tengo ya la herramienta instalada y pues aprendí la operación básica que necesito para editarle, para aumentarle subtítulos, cosas por el estilo. Segunda cosa que es positiva para mí es que me permitió conocer nuevas personas con las cuales ya he logrado hacer contactos que me van a servir a futuro en mi trabajo profesional, ¿no? Tanto en la docencia como en general. Y tercero, positivo para mí, que fue que me permitió encontrarme con gente que ya conocía y que no había tenido la oportunidad de interactuar en algún tiempo. Por ejemplo, Sergio Luján, que fue mi director de tesis, y algunas otras personas del Congreso. Ahora, en cuanto a los aspectos negativos, lo primero, aunque yo no estuve, supe que hubo un ataque de seguridad en alguna de las sesiones Zoom, no sé exactamente cuál ni cómo fue, a lo mejor alguno de ustedes sabe y nos cuenta, pero claro, eso causó bastante conflicto. Y entonces eso significa que no se pensó muy bien cómo se iba a proteger el acceso a la plataforma para que sea seguro para todos, ¿no? Segundo, tuve dificultades de ingreso en el primer día. Hubo confusión en los enlaces que se mandaban, entonces me mandaron uno, no funcionaba, me mandaron otro, por un lado, por otro lado me decían que era el anterior, entonces fue un poco complicado. Pero con el backup de YouTube, pues fue por donde yo pude estar al inicio hasta que un poco se reorganizó la situación. No sé si el problema de los enlaces fue o no relacionado con el problema del ataque informático.
Y tercero, hubo problemas técnicos de audio en muchas de las conferencias y obviamente sin audio es difícil poder aprovechar, ¿no? Entonces, creo que esas son 3 cosas que se podría y se deberían mejorar en próximas conferencias. Ok, entonces ahora sí, primero abro voluntarios, si es que alguien quiere participar y darnos sus comentarios. ¿Algún voluntario o voluntaria? Y si no, le voy a pedir a Vinicio Huacanés, por favor. Buenas tardes, ingeniero. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escuchamos. Bueno, las 3 cosas positivas yo comprendí gracias a las conferencias fue la importancia que tiene la accesibilidad en los sitios web, también la utilidad que tiene la implementación de las normas en la creación de software de calidad, la importancia que también se tiene al utilizar pruebas para desarrollar software de calidad. Por parte de los aspectos negativos, no estuve en ningún aspecto negativo, solo porque los primeros días como tenía clases, entonces no pude ingresar a las conferencias, entonces y para cuando ya ingresé a las conferencias que pude entrar, entonces no tuve ningún inconveniente. ¿Pero qué recomendarías de mejora o para ti todo estuvo perfecto? Porque siempre hay cómo mejorar, ¿no? Un aspecto que podría mejorar tal vez el tiempo de las conferencias, porque había, digamos, como que conferencias que ya justo, digamos, se acabó el tiempo y es como que quedaba todavía cosas que, o sea, los expositores ya, o sea, digamos, el tiempo ya se terminó y ya era como que el fin de la conferencia y no se pudo responder todas las preguntas que se hacían. Como Sí, que es faltó un correcto. poco de tiempo. Eran demasiado cortas las conferencias, las exposiciones generales. Ajá. Ajá. Listo. Sí, tienes toda la razón. Gracias, Vinicio. Entonces, ahí hay una cosa más que agregar. Grace Borja, por favor. Grace, si estás ahí. Bueno, parece que Grace nos dejó prendidos, pero se fue. Creo que es mejor cuando uno no puede estar en mente y cuerpo en un lugar, hacerlo saber, ¿no? No tiene mucho sentido ni para uno mismo ni para los demás el pretender estar cuando no se está. Y no solamente en la virtualidad, sino también en la presencialidad, porque a veces uno está físicamente en cuerpo, pero la mente está en otro lado. Entonces, por un tema de consistencia entre lo que dices que vas a hacer y lo que en realidad estás haciendo, hay que tratar de coordinar eso, ¿no? Entonces, si yo digo que voy a estar en clase, pues debo estar en clase. Y si por A o B no puedo, pues no estoy. En todo caso, Grace, si estás ahí, avísanos si tienes problemas de micrófono o algo también. Ok, ya te vi, Grace, ya te vi. Entonces, tengo 2 manos alzadas, les agradezco, vamos a ir en orden, primero Nico y luego Paul. Nicole, por favor. Sí. Bueno, de las cosas que yo aprendí fue entender que un sistema no solo está formado por líneas de código o un equipo de desarrollo no solo es técnico, sino que debe ser inclusivo, tener empatía, tomar en cuenta las necesidades de los usuarios, ya sea con discapacidad o no. Y también aprendí fortalecer justo los conceptos que estábamos viendo del libro. Justo en su conferencia hablaba de las WSAG y tenía muchísimo que ver con el código de ética, con los principios, entonces me pareció que se fortalecieron bastante los conocimientos y también me agradó bastante y la ayuda entre compañeros, por ejemplo, yo no sabía dónde tenía que conectarme y me ayudaron y una vez se me apagó la compu, me ayudaron grabando las conferencias y así, entonces me parece que también hubo una unión entre mis compañeros y yo.
Los aspectos negativos fue la dificultad para el acceso, como ya dije, no encontraba el link. Los tiempos también me confundían un poquito por lo que era una hora de diferencia. Y el taller al que asistí de igual manera, hubiera sido bueno que lo graben porque en una parte se me apagó la compu y no pude ver esa parte, entonces eso. Y las mejoras, yo también me enteré de lo de seguridad, entonces por ahí se podría ver una futura mejora a las conferencias de APICA. Eso es. Ok, gracias, Nicole, te agradezco. Paul, por favor. Y de paso, Paul, ya que vas a hablar, si nos puedes contar si habías tenido la oportunidad de asistir antes a un congreso de este tipo o si fue la primera vez. James, bueno, primero que nada, buenas tardes. Lo que más me llamó la atención bueno, voy a empezar primero por el grado de participación. Sí he participado antes en estos congresos de este estilo, también en las GSIC, y me he vinculado bastante con lo que es se podría decir, la estructura de la conferencia como tal y lo que se tiene que ver por detrás, la organización un poco. Entonces, en este congreso en particular, mi participación, bueno, por cuestiones de horario, fue solamente asistir a la conferencia que usted nos propuso, que iba a impartir. Y bueno, para los 3 aspectos positivos que yo encontré, el primero, que es el que más me gustó, es que la propuesta se basaba en incluir la accesibilidad como un proyecto de software desde el inicio hasta el final. Y con eso como premisa se hacía una armonización de normas. Entonces, conocí, por ejemplo, 2 normas que tenían bastante que ver con esto, así como la W3C, que era la 2.2, creo. Y no sabía que podría hacerse eso, o sea, que podía agarrarse distintas normas, intentar de alguna manera llevar esto para que se realice un proceso de una manera como se lleva el desarrollo de software en el ciclo de vida. Entonces eso me gustó un montón porque es como que se creó a partir de eso una manera en la que podemos desarrollar software accesible, teniendo en cuenta todo el desarrollo, desde requerimientos hasta implementación y posterior mantenimiento, cuando ya se pueden utilizar, igual se debe dejar todo disponible para que puedan hacerlo de manera correcta. También me gustó bastante como la filosofía con la que se trabaja, respetando la calidad, obviamente, y poniendo todo esto, bueno, en un aspecto bastante concreto, o sea, con argumento, basado en casos de estudio, en anteriores proyectos que se han realizado. Eso me agradó bastante. Las 3 cosas que tal vez podrían mejorar, podría ser lo de justamente los enlaces que se caían y tal, porque cuando tenía un ratito sí como que quería ingresar a ver como que qué estaban dando para ver si me quedaba en alguna conferencia un ratito al menos, pero a veces se caía, entonces no podía. Cuestión de red también un poquito, pero supongo que es por la virtualidad y de ahí ya todo me pareció muy, muy bien. Ok, muchísimas gracias, Paul, por tu intervención. ¿Alguien más que quisiera comentar algo adicional con respecto a su experiencia personal? Te voy a bajar la manito, Paula, para que no te canses. Emi, no sé si estabas desde antes o quieres con... No, dije recién alzé la mano, perdón. Dale, cuéntame. Bueno, creo que de la experiencia que tuve de la conferencia es la parte de la inclusión. Como dijo mi compañera, no es solo la cuestión de programar, sino del diseño de software tiene que ser enfocado para las personas que van a usarlo y cómo lo van a usar y cómo ellos se adapten a ese mismo software. Porque para nosotros es fácil, porque nosotros sabemos cómo funciona, pero ellos no. Entonces, para mí, ese fue el aspecto más importante y más relevante. Y claramente lo mencionó usted y la mencionó la ingeniera Acosta sobre la accesibilidad web. Entonces, para mí me pareció eso lo más importante y en lo que más me llegó, por así decirlo. Respecto a la parte negativa, solo le vi una parte negativa que era lo que no tenía acceso a la grabación del congreso porque yo había grabado, pero por error mío
no se grabó el audio, entonces solo tenía el video y no tenía sentido. Hubiera Entonces, sido al revés mejor, tal vez si grabara. ajá, hubiese sido al revés. Entonces, y buscaba y no encontraba no encontraba un link o algo para poder rever el congreso. O sea, Mm. Bueno, les comento que no todo, pero algunas de las conferencias principales están en YouTube. Entonces, de una vez les voy a pasar ahorita el enlace. El canal se llama EduTech, que es el proyecto que ahorita lo estoy buscando, que es el proyecto que financió. Bueno, mejor les voy a compartir. Y tal vez con eso ya puedes revisar, no solamente volver a revisar las que sí estuviste, sino también las que no estuviste. Aquí está el proyecto EduTech. Entonces ahí se pueden suscribir y aquí tienen ustedes, bueno, les recomiendo muchísimo si no pudieron estar y tienen algún ratito tiempo, ver la conferencia conferencia de Sergio Luján, que fue con la que se inauguró, que está por acá, que se llama la accesibilidad web, cómo tenerla en cuenta y cómo medirla en 45 minutos. Les va a ser muy útil para el proyecto, es esta conferencia de aquí. Cómo analizar la accesibilidad web en 45 minutos. Y claro, las dos que ustedes vieron, la de Tania Costa, la mía, y creo que esas serían las tres que están aquí, que tienen que ver con ingeniería de software y con este curso. Porque las otras son más del proyecto y son educativas. Entonces, le pueden buscar por este nombre, EduTech Project, para que puedan accesar a las grabaciones que están. Eso. Gracias, Emi, te corté. No sé si querías decir algo más. no, dije eso era todo. Gracias. Okay, gracias. Chévere. Entonces, bueno, para los que no han podido hablar ahora, pues ya habrá oportunidad en próximas clases. Nos iremos turnando para tratar de todos conversar. También vamos a hacer trabajos en equipo, ya cuando entremos más en materia y podamos resolver incluso algunos ejercicios dentro de clase, ¿no? Por ahora, pues decirles que aprovechen, qué bueno que nos hizo acuerdo, ya me olvidé quién fue que habló y nos hizo acuerdo del GISIC, porque ya se viene, no va a ser en marzo, y es una buena oportunidad que nosotros tenemos también de asistir a congresos de este tipo en nuestra propia casa. Bueno, en este caso GISIC también va a ser en online. Pero es importante porque nos permite, mejor dicho, de una manera, digamos, concisa en un par de días, 2 o 3 días, tener la posibilidad de tener contacto con tal vez aspectos que no habíamos sabido antes, ¿no? Que puede ser de tecnologías, que puede ser de propuestas de investigación o de casos de éxito, o incluso hacer contactos personales que te pueden servir después para, por ejemplo, temas de empleo futuro. Siempre es bueno, ¿no? Estar ahí, conocer a las personas, hacer preguntas, aprovechar, ¿no? Entonces, igual si se presenta durante nuestro semestre algún otro congreso en donde podamos asistir sin pagar, pues ahí les contaré. Pero al menos ya tuvimos uno y eso es bueno. Y entonces, avanzando, vamos a hacer un pequeño break ahorita de una pausa activa juntos, que lo que yo les había ofrecido la semana pasada y no les pude cumplir por tiempo, que es este asunto de aprender a usar tu respiración para en base a ello poder regular el nivel de energía que tienes en tu cuerpo. Entonces, hay dos situaciones extremas que a veces se presentan. La una es que te sientes súper débil, sin energía y necesitas porque vas a dar un examen o porque tienes que tomar una clase o en general porque necesitas seguir haciendo actividad, ¿no? Y ya tu energía no te da, el cansancio te vence. Entonces, cuando uno se siente así como bajo de energía, se puede utilizar cierto tipo de respiración que te ayuda muchísimo y en corto tiempo a recuperar energía y activarte. El otro extremo es al revés. El otro extremo es cuando a veces uno está demasiado agitado, estás muy nervioso, nerviosa, con mucha ansiedad, muy exaltado, muy enojado,
y entonces necesitas tranquilizarte, necesitas un poco calmar tus emociones, necesitas que tu corazón se aclare un poco. Entonces existe también una respiración que nos permite hacer eso. Ahí siempre me acuerdo de una profesora mía de este tema de respiración muy linda, que nos contaba el momento de su vida más crítico en el cual le fue útil saber estas técnicas que les voy a compartir hoy. Y es que ella nos contaba que, bueno, cuando uno de sus hijos era como adolescente, tuvo un accidente de tránsito, ¿no? Le atropellaron. Y entonces, cuando ella no estaba tan lejos físicamente donde pasó el accidente de donde ella estaba, entonces cuando ella corrió, salió de la casa hacia donde su hijo estaba atropellado y le encontró pues ahí en la calle, en el suelo y todo lo demás, obviamente la primera reacción humana de uno es la desesperación, ¿no? Entonces ya nos contaba que su corazón se aceleró full, que su mente no podía pensar, que ella no atinaba qué hacer, ni qué decir, ni cómo ayudar, y tampoco la demás gente, ¿no? Y entonces pues vino a ella la técnica, y entonces dijo, lo primero que necesito para poder ayudarle a mi hijo y poder salir adelante de esta situación tan terrible es tranquilizarme, ¿no? Entonces se tomó sus segundos para respirar, para entrar en la respiración de calma, lo cual le permitió recuperar control sobre su cuerpo, sobre todo sobre sus emociones y su mente, y entonces pudo accionar para que pues venga la ambulancia, para llegar con su hijo a que le den los primeros auxilios en un lugar de salud. Y bueno, gracias a Dios el muchacho se recuperó completamente, ¿no? Pero a lo que me voy es que uno no está libre de tener una situación como esta, ¿no? En donde de pronto pierdes el control de ti mismo, por cualquiera que sea la cuestión que esté pasando. Y es absolutamente indispensable que lo retomes para poder actuar a consecuencia. Entonces, esa es la respiración que calma, esa es la respiración que te vuelve a tu centro, esa es la respiración que te permite poder decidir de una manera más calmada, de una manera más inteligente, si se quiere, o más efectiva. Entonces vamos a aprender las dos, pero les voy a dejar escoger cuál quieren primero. Voy a ver quiénes ahorita alcen la mano, los que están súper cansados y necesitan ahorita un shot de energía. Ayúdenme con las manos para ver si somos más los cansados. Tengo 2, 3 personas, 4, 5 personas. ¿Ok? ¿Alguien más? 6 personas. Ya, 8. Ok. Listo. Ya alguien se arrepintió, 7 nomás. Gracias. Pueden bajar la mano. Y ahora alcen la mano aquellos que al revés, en este momento están pasando por ansiedad, por mucha, digamos, turbulencia de mente o de cuerpo y necesitan bajar el ritmo, calmarse. Tenemos 2, 4, 5 personas hasta el momento. Ok, gracias. Y los demás están perfectos, me parece bien. 6 en realidad. Ahí estamos ya todos. Ok, entonces como ustedes ven, gracias, pueden bajar la mano. Como ustedes ven, a todos nos pasa por etapas, incluso en el mismo día, ¿no? A veces uno es como una montaña rusa de emociones, en parte a ciertas horas del día estás full activado y necesitas bajarte un poco, o estás full bajoneado y necesitas algo que te ayude a elevarte. Entonces la idea es tratar de mantener un ritmo equilibrado de tu cuerpo y de tus emociones. Y la clave es siempre, 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 y eso no lo digo yo solamente por mi experiencia, que sí es verdad, sino porque así se ha enseñado y se ha practicado desde hace miles de años, está en la respiración. Entonces, vamos a aprender primero la respiración que calma, que es la que se llama la respiración baja. Entonces, hazle cuenta que tus pulmones se dividen en 3 secciones. La parte baja, la parte media y la parte alta. ¿Sí? La parte alta es súper pequeñita y es básicamente de las clavículas, de estos huesitos que tenemos aquí hacia arriba.
Entonces es casi una respiración solamente de la garganta y un poquito hacia abajo hasta acá. Entonces, esta es la respiración que es el problema. Como les contaba, cuando mi amiga pasó por esta situación de ese accidente de su hijo, automáticamente ella entró en una respiración alta, ¿no? Es una respiración como de alerta. Entonces, cuando tú respiras alto, es como cuando un perrito está jadeando, ¿no? Entonces, es algo así como... Entonces, entra el aire mucho, pero no baja, sino que vuelve a salir. Entonces, esa respiración agita el organismo, aumenta el ritmo cardíaco, esa respiración genera una serie de químicos dentro del cuerpo que te pone en un estado de alerta, pero a su vez en un estado incómodo. Entonces, esa es la respiración que vamos a evitar a toda costa. Entonces, hay gente que pasa la vida respirando de manera alta, ¿no? Y entonces, por lo tanto, vive todo el tiempo nerviosa, todo el tiempo preocupada, todo el tiempo como que algo le va a pasar, todo el tiempo en ansiedad. Entonces, la clave para calmar esos estados es bajar la respiración y no bajarle a la mitad, que esa es la que activa, que ya le vamos a ver después, sino bajarle al tope, al fondo. Entonces, cuando respiras hasta el fondo, los pulmones se llenan en la parte baja y empujan el diafragma, que es un músculo que separa la parte de los pulmones de la parte del sistema digestivo. Entonces, cuando empuja el diafragma empuja los órganos de la digestión y eso es lo que provoca que como que el estómago sale, como que el abdomen se infla. Entonces, vas a colocar tu mano, la que uses, diestra o izquierda, si quieres zurdo, justo en la región del ombligo, debajo del ombligo. De esta manera, sobre tu ombligo, poniéndote recto o recta, hombros hacia atrás, hacia abajo, pecho al frente, tu mano de tu ombligo para abajo, en tu estómago. Porque lo que vas a hacer es, con la respiración, tratar de levantar la mano que está en tu ombligo. Entonces, ahora vas a inhalar por la nariz y vas a llevar ese aire, ese oxígeno que entra hasta abajo. De tal manera que sientas que tu mano se levanta porque tu abdomen sobresale. Y ahora vas a exhalar y vas a sentir como tu mano se baja. Y vas a volver a repetir. Cuando inhalas, aunque sea poquito, siente como que tu abdomen empuja tu palma de la mano. Sostén un ratito ahí, empujando y sosteniendo el aire, y ahora empieza a exhalar y siente cómo regresa, ¿no? El abdomen y por ende tu mano hacia adentro. Entonces, esa es la respiración baja y es súper importante para entrar en estados de calma, para relajar la ansiedad tanto del cuerpo como de la mente y de las emociones. Entonces, inhalas y mandas el aire hasta el fondo, exhalas, sacas desde el fondo hacia afuera, siempre por la nariz. Y lo siguiente es contar. Entonces, en el conteo, para bajar, para calmarte, tiene que la exhalación durar más que la inhalación. Si es posible el doble o al menos un poco más. Entonces, vamos a hacer un ejercicio por un par de minutos en donde vas a inhalar en 8 y vas a exhalar en 12. Entonces yo voy a contar al inicio y luego cada uno va a seguir su conteo mental de acuerdo a su propio ritmo. Entonces vamos a empezar, sopla por la boca y saca todo el aire de los pulmones. Y ahora empezamos. Inhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retén. Exhala despacio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retén. 2, 3, 4. Exhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inhala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retención.
Exhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Continúa a tu propio ritmo. Cuenta mentalmente tu inhalación. Retén lo más que puedas y haz que la cuenta de la exhalación dure más que la inhalación. Entonces, si 8 era mucho, bájale a 6. Si 12 era mucho, bájale a 10. Lo que te haga sentir cómoda, cómoda, pero siempre contando más duración la exhalación que la inhalación. Y haciendo esta pausa entre inhalación y exhalación para dejar que el cuerpo descanse un rato, que el corazón descanse un rato. El único momento en que tu corazón tiene un descanso es cuando estás reteniendo, sea con pulmón lleno, como estamos haciendo, o con pulmón vacío. Cuando inhalas, el corazón trabaja. Cuando exhalas, el corazón trabaja. Cuando retienes, el corazón descansa. Entonces, aguanta la respiración lo más que puedas entre inhalación y exhalación sin que sea incómodo. Mantente un minuto más. Si deseas, puedes cerrar tus ojos y trata de que la mente no se vaya a pensar otras cosas, trata de que se quede contando. Vamos a igualarnos todos para terminar juntos este primer ejercicio. Exhala y vamos juntos. Inhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retén. Exhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retención. Exhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inhalando, suelta la respiración. Puedes moverte un poquito y acomodarte. Es posible que estas respiraciones causen un poquito de mareo porque entra más oxígeno que el normal, especialmente si tu hábito respiratorio es alto, que es malo. Entonces, cuando se respira alto, además no se oxigena. Y esa falta de oxígeno también le causa confusión al cerebro. En cambio, cuando se respira bajo, se oxigena mucho más y si el cuerpo no está acostumbrado, ese oxígeno extra que está recibiendo el cerebro puede causar un pequeño mareo. Entonces, si es así, no te preocupes, enseguida te pasa o si deseas puedes parar el ejercicio hasta que sentirte otra vez mejor. Pero es totalmente normal el marearse a veces, depende de cómo esté tu respiración habitualmente. Ok, vamos al otro. Para la mitad de nosotros, en cambio, el reto era energizarnos, ¿no? Especialmente esta hora después de almuerzo y seguramente ya tuvieron clases en la mañana, vienen tal vez más clases en la tarde. Para energizarnos vamos a trabajar con la respiración media. Entonces, nuevamente, pensando que el pulmón se divide en 3 partes, que la respiración alta se queda súper arriba, casi hasta el nivel de clavícula, que la respiración baja va del ombligo hacia abajo, eso significa que la respiración media queda más o menos en la región del pecho. Entonces, para sentir esa respiración vamos a usar ambas manos. Entonces, con los dedos cerrados vas a colocar las manos a los costados de tus costillas, en esta parte, un poquito debajo del pecho, en estos lados de acá. Les voy a mostrar un poco más acá, aquí. Ambas manos en esta región de acá. Fíjense, voy a exagerar un poco el movimiento, pero ahora cuando respiro no voy a mandar el oxígeno al fondo, sino al medio. Entonces, inhalo, exhalo. Voy a hacerlo otra vez, fíjense en las manos. Inhalo,
exhalo. Entonces, si se fijaron, mis manos se separaron entre sí porque como que mi cuerpo se hizo más ancho a nivel del torso. Es porque al yo hacer que el oxígeno solo llegue hasta la mitad, entonces ahí es donde se inflan los pulmones y se inflan hacia los costados. Bueno, hacia el frente también, pero hacia los costados también. Entonces, con las manos aquí puedes sentir que tu cuerpo, tu torso empuja tus palmas cuando inhalas y que cuando exhalas se regresa. El mismo principio de lo que hicimos abajo a nivel del ombligo, pero ahora a este nivel. Entonces hay que concentrarse un poquito para evitar que el oxígeno, el aire que entra se quede muy arriba, ahí no vas a sentir que las manos se levantan o se separan, ni que se te vaya muy abajo. Entonces al inicio sí se mezcla, ¿no? Y por más que uno quiere que solo se quede hasta la mitad, se te va un poco. Pero con práctica vas perfeccionando el dirigir el oxígeno a donde lo necesitas. Entonces, igual vamos a practicar todos para aprender, porque nos va a ser útil a todos. Van las manos acá a los costados, saca el aire por la boca. Y en este caso, perdón, para activar la inhalación debe ser más larga que la exhalación. Entonces, vamos a inhalar 10 y vamos a exhalar en 8. Entonces, ahora sí, sacamos el aire. Inhala hasta 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retén ahí a pulmón lleno con tus manos separándose por el pulmón lleno y empieza a exhalar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más rápido que la inhalación y regresas. Inhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retención a pulmón lleno. Exhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es más corto porque metemos menos aire, no estamos llenando. Inhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retención. Exhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora continúa tu ritmo, pero sigue contando. Cuenta la inhalación lo más lento que puedas, llenando máximo, pero sin mandar abajo, sino a los costados el aire. Retén lo más que puedas y ahora exhala más rápido que lo que inhalaste. Pues si inhalaste hasta 8, exhala en 6. Si inhalaste hasta 10, exhala en 8. Bájale un poquito la duración de la exhalación. Eso significa que inhalamos más, entra más oxígeno del que eliminamos. Esa diferencia es lo que activa. Entonces, por ejemplo, cuando estés que te duermes y necesitas seguir despierto 1 hora más para terminar un deber, para un ratito, respira a nivel medio. Ahorita estamos poniendo las manos para sentir. Obviamente ya después no necesitas poner las manos, simplemente inhalas hasta la mitad de tu cuerpo, de tus pulmones, retienes, exhalas más rápido que lo que inhalaste. Y continúas. Y visualizas como ese aire que entra cuando inhalas trae energía, que de hecho trae, esa energía se llama prana, es la energía vital, y cuando exhalas, saca toda la energía utilizada, se va el cansancio. Entonces, cuando inhalas, energizas, cuando exhalas, eliminas todo el cansancio. Esa es la idea de la respiración media activadora. Vamos a unirnos otra vez para terminar juntos. Termina un ciclo, exhala. Y vamos juntos. Inhalando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retén lo más que puedas ese oxígeno dentro de ti. Exhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retención. Y ahora exhalación. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Última, inhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retención.
Y exhala sacando todo lo que no necesitas, ese cansancio. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala, suelta la respiración, acomódate, puedes moverte. Igual, si es que hay mareo, espera un ratito hasta que se regule nuevamente el nivel de oxígeno en el cerebro. Recuerden que la retención es donde descansa el corazón. Y al corazón es importante darle descanso porque ni siquiera durante el sueño deja de latir, obviamente. Solamente cuando hay retención, el corazón tiene un rato de descanso. Entonces, eso es importante, tratar de hacer retenciones cuando se está haciendo respiración consciente. Obviamente, en los otros momentos del día, mientras uno está trabajando, escribiendo, etcétera, no está haciendo respiración consciente, sino que el cuerpo está haciendo una respiración, digamos, automática. Entonces, por eso es importante parar, dejar de hacer lo que estás haciendo y dedicarte exclusivamente a respirar, aunque suene raro, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, pero si todos sabemos respirar y para eso no hay que aprender ni hay que pensar. Ese es justamente el asunto, ¿no? Que en Occidente nos hemos olvidado de las cosas básicas, simples pero sumamente vitales, como por ejemplo respirar bien. Así es que les dejo con esas respiraciones para que las practiquen esta semana y me cuenten si es que les sirvió o no. Recuerden, la baja para calmarte, la media para activarte y la alta, evítala. Cuando sientas que estás jadeando, respirando muy alto, para y dile al cuerpo, no, tienes que respirar o bajo porque necesito calmarme o medio porque necesito activarme, pero jamás alto. A la respiración alta causa taquicardia, causa hipertensión, problemas de tiroides, si ya se mantiene como un hábito de respiración. Entonces eso hay que ir cambiando desde ya porque pues conforme pasan los años el cuerpo va somatizando todos estos malos hábitos que tenemos de respiración, de postura, de alimentación, de sueño, etc. Eso es, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario, si alguien nos quiere contar si le sirvió o no. Tengo la duda de nuestro compañero producción, no sé quién eres, porque no te cambiaste el nombre y necesito para la lista, por favor. Estás como producción. Disculpen, que soy David Cruz. No te preocupes, cámbiate ahorita para poder tomar la lista, o sea, tomar la captura. No, no me había fijado, la verdad, lo siento. No hay problema, pero renómbrate, por favor. Y de paso, mientras te renombras, cuéntame cómo te fue con este ejercicio. Ya, David. Pues, la verdad se sintió muy bien. Yo sí sentí lo que era el mareo. Más que todo porque, o sea, yo pensé de que solo teníamos que respirar profundamente y yo sí tenía el aire arriba de mis pulmones. Pero ahorita con lo que usted me comenta, mejor es un buen hábito cambiar eso, ¿no? Sería bueno cambiar todo eso. Y ya voy a tomarlo en cuenta y seguir practicando, porque la respiración que nos dio la primera clase, todavía la sigo practicando. Qué bien, chévere, sí, porque son hábitos posturales de ti, David, y qué bueno que me di cuenta porque si no, no te iba a tener en lista. Son hábitos que tenemos de postura, de respiración, de alimentación, que los tenemos que ir repensando y ser un poco más responsables con nuestra propia salud, ¿no? Porque el cuerpo es tu vehículo y si tu vehículo está falluco, pues no vas a poder ir fácilmente a ningún lado. Entonces, así como cuidamos no sé, la moto, la bici, con mayor razón tenemos que cuidar nuestro cuerpo y dentro de ello nuestros pies. Algún ratito hemos de hacer alguna práctica especial, específica para darle gracias a los pies, ¿no? Que son los que nos mantienen y sostienen todo el tiempo. Cuando estamos sentados, cuando estamos parados, solo cuando estamos acostados los pies descansan un ratito o cuando les alzas, pero de ahí están siempre soportando tu peso y están haciendo contacto con la realidad y eso es un trabajo fuerte. Pero bueno, esa es historia de otra clase. Voy a entonces, en el poquito tiempo que nos queda, a contarles nuestro trabajo para esta semana hasta el miércoles. No se olviden que la semana que viene, como estamos de Viva Quito, no tenemos clase el lunes, sino el miércoles. Y las tareas se entregan hasta el 8. Entonces voy a compartirles el aula virtual, a explicarles las tareas y pues si hay dudas me cuentan.
y creo que perdí aquí por estar mostrándoles otras cosas del aula. Voy a entrar. Entonces, estamos en el capítulo 2 y ustedes van a encontrar ahí algunos recursos que los vamos a revisar juntos la próxima semana, pero que se los advierto ya porque les va a ser de utilidad para resolver unos problemas de esta semana. Les comento que esta semana los ejercicios son pocos, pero son largos. Entonces no los dejen para el último y probablemente van a tener dudas para realizarlos. Entonces voy a estar atenta a las preguntas que ustedes hagan. Entonces, voy a ver si me funciona la vista de estudiante que se me colgó hace rato. Creo que ahora sí va a funcionar. Y ahí estamos. Entonces, en el capítulo 2 van a encontrar las diapos que acabamos de ver. Este documento complementa la parte inicial del capítulo 3 que vamos a leer, donde se habla de qué es un modelo de calidad, cuál fue el primer modelo de calidad de software que existió, que es el modelo de McCall, y también habla de dos modelos siguientes que se llaman el modelo de Boehm y de Forbes. Entonces, es un documento extra porque igual todo está en el libro, ¿no? Luego está un enlace al portal de la ISO 25000, donde pueden encontrar el cuadro que yo presenté en la exposición de los 8 criterios con los subcriterios y también las definiciones de cada criterio y de cada subcriterio. Pueda que les sea útil para resolver, de hecho les va a ser útil para resolver 2 de los ejercicios de esta semana que ya vamos a hablar. Este enlace, pues lo vamos a ver la próxima semana, es una empresa que se dedica a hacer evaluaciones de calidad de software. Y aquí les dejo desde ya la carpeta completa de todas las normas que tenemos a disposición de la ISO, ¿no? Son normas de pago, entonces no está completa, pero están la mayoría y están las que vamos a necesitar para el proyecto. Entonces, desde ya les recomiendo entrar a esa carpeta y descargarse para que tengan su propia versión local o en su propia nube. Ahora sí vamos a las tareas. Solamente 2, la una es la individual y la otra es la del proyecto. Entonces, la tarea individual, capítulo 3, parte 1. No vamos a leer todo el capítulo porque este capítulo es importante y requiere que lo veamos con calma y lo vayamos juntos también repasando. Entonces, la primera parte de la especificación es leer el inicio del capítulo 3, hasta la sección 3.2.3 incluida. Entonces, hasta el final de la sección 3.2.3 es lo que necesito que leas esta semana. Y vamos a resolver solamente 4 ejercicios. El ejercicio 3.1, que es muy sencillo, es teórico. El ejercicio 3.3, que te implica después de haber leído el capítulo, pensar un poco las consecuencias que tiene un criterio de calidad sobre otro criterio de calidad. Por ejemplo, si yo quiero aumentar la seguridad, capaz que me toca bajar el tiempo de respuesta. Si yo quiero aumentar la usabilidad, capaz que me toca bajar la seguridad. Caso típico, los CAPTCHAs, ¿no? Entonces, los CAPTCHAs se inventaron para evitar que los robots se entren en los lugares que no les corresponden. Y exigirnos a los humanos que señala una imagen, que lee este número borroso, no sé qué. Pero si tú te pones a pensar, todas esas opciones de CAPTCHA que existen son complicadas para un usuario que tal vez tenga alguna dificultad en sus capacidades, ¿no? Entonces, los CAPTCHAs no son accesibles, por lo tanto, quitan la usabilidad, pero mejoran la seguridad. Entonces, a lo mejor yo digo, no, para mí es más importante la usabilidad que la seguridad, por lo tanto, quito los CAPTCHAs, bajo la seguridad, pero aumento la usabilidad. Entonces, esa pelea que existe entre criterios se da mucho, y de eso habla el capítulo, perdón, el problema 3.3. Se te pregunta específicamente qué harías tú en esta decisión de cuál criterio debe primar sobre cuál. Y la respuesta general es depende. Hay que analizar muy bien el producto específico, los features que va a tener, los usuarios que va a tener y según eso tomar la decisión que sea más conveniente para la generalidad de los usuarios, o sea, para la mayoría de los usuarios.
Y los ejercicios largos, porque tienen varias subsecciones, son el 3.4 y el 3.5. Igual, para hacerlo, primero tienen que leer el capítulo. Ahí se explica los criterios y subcriterios de calidad de la ISO 25000, que justo nos coincidió que justamente de eso hablé algo en la exposición, pero ahora sí que lo vamos a estudiar de una manera estructurada y responsable, completamente esta norma, sobre todo porque la vamos a usar en el proyecto también, y es la norma que actualmente está aceptada a nivel mundial como la que establece cómo se debe medir un producto de software desde la perspectiva de calidad. Y luego subes el archivo, como ya sabemos, formato PDF con este nombre, utilizando la plantilla Word. Entonces, ese es el ejercicio, esa es la tarea individual. En el proyecto, como ya les había adelantado, llegó el momento de seleccionar el producto de software evaluar. Aquí es donde vamos a utilizar este formato de telaraña que vimos con las 5 dimensiones del software, pero vamos a trabajar con estas dimensiones que ya les voy a explicar. Entonces, la especificación. Primero, identificar 3 productos de software como opciones. Entonces, les recomiendo que entre ustedes, si son 3, 4, 5 personas, traten de cada persona poner al menos un producto. Que tú digas, yo creo que podríamos usar este producto para el trabajo de la evaluación. Entonces, o en general, traten de conseguir entre todos 3, porque necesitamos 3 para poder hacer la selección. Entonces, el segundo punto es la evaluación de los productos de software. Como les había dicho, vamos a utilizar una escala del 1 al 10. Entonces, donde 1 es lo más bajo y 10 es lo más alto, ¿no? Y los criterios que van a ir en las puntas de la telaraña son los siguientes. Primer criterio es aplicación web. Este es sí o no, básicamente. Es decir, que tendría, perdón, la escala debería ir de 0 a 10, ya le voy a corregir eso. Si no es aplicación web, tiene 0. Si es aplicación web, tiene 10. Estuve pensando y repensando el proyecto, y para simplificar y homogenizar, no vamos a hacer aplicaciones móviles, porque para medir calidad en aplicación móvil se usan otras herramientas. Entonces, para que todos podamos utilizar las mismas herramientas y hablar de las mismas cosas, nos vamos a estandarizar en aplicaciones web. Es decir, que puedan ser utilizadas desde un browser. Entonces, el primer criterio sí es de aplicación web, y ese es binario, sí o no. El segundo, de ahí en adelante, los otros criterios ya pueden ustedes escoger cualquier valoración entre 0, que sería nada, y 10, que sería perfecto, ¿no? Siguiente criterio, ¿es factible de ejecutar en el navegador de los computadores del equipo? Del equipo me refiero de ustedes, ¿no? Del equipo del proyecto. Entonces, todos deberían probar que en la máquina que van a usar para hacer el proyecto se puede ejecutar la aplicación. Hay que probar las 3, ¿no? Y ahí ustedes dirán de 0 a 10. Si alguien no lo logra, le pone 0. Si a alguien le fue perfecto, le pone 10. Y si alguien lo logró con problemas, pues no sé, le pone 7, 8, lo que quieran, ¿no? Y entonces luego hacen el promedio, y ese es el valor que ustedes ponen en la telaraña para ese producto. ¿Sí? Entonces, significa que cada uno de ustedes individualmente va a poner calificaciones de 0 a 10 a cada criterio. Esas calificaciones promedian, y esa es la que ponen en la telaraña para el producto 1. Vuelven a repetir para el producto 2, para el producto 3, y entonces les va a quedar la telaraña con los 3 dibujos. Me parece que en Excel sí te dejan crear gráfico de telaraña. Entonces, no necesitas dibujarlo a mano, solamente abrir en una hoja Excel y ahí pedir que sea ese tipo de gráfico. Entonces, el siguiente criterio es si el código fuente está disponible. Ese también es binario. Entonces, si está es 10, si no está es 0, ¿no? O podría ser, no sé, que está disponible a medias. Esta parte sí y esta no, entonces 5. Entonces, ahí le ven ustedes. Siguiente criterio. ¿El ambiente de desarrollo y compilación es reproducible en los computadores de las personas del equipo? Entonces, nuevamente, todos ustedes tienen que instalar el Eclipse o el Visual Studio, lo que sea, ¿no es cierto?, en que esté hecho el producto, y tratar de subirle como proyecto para compilar. Y si le logras compilar en tu equipo, pues entonces es 10. Y si lo logras pero tiene dificultades, será 7, y si no lo logras será 0, pues ya cada uno decidirá. Porque va a ser importante que ustedes tengan la posibilidad de recompilar para poder hacer análisis estático de código, si no, no vamos a poder hacer eso. Luego, la siguiente es, ¿se tiene acceso a documentación técnica?
Entonces aquí le he dejado abierta porque depende, ¿no? Si lo hicieron con Scrum será una documentación, si lo hicieron de otra forma será otra, pero la documentación técnica incluye la especificación de requerimientos, la arquitectura, el modelo de base de datos, el diseño de las interfaces, documentos de casos de uso, historias de usuario, no sé, o sea, y ahí ustedes decidirán si tienen el 100% 10, si tienen 0% 0. Luego, se tiene acceso a la documentación de usuario, eso puede ser un manual de usuario, un manual de configuración, un manual de instalación, puede ser ayuda en línea en el producto, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los parámetros de evaluar y hacen el dibujo, hacen una tabla de evaluación y el producto que gana es el producto que logra más puntaje. Acuérdense que lo que estamos aprendiendo aquí es a que la evaluación de calidad la podamos hacer no cualitativamente, sino cuantitativamente. Entonces, por eso es que traducimos los criterios a notas, básicamente, a puntajes, y luego, pues, en este caso, estamos haciendo que todos los criterios tengan el mismo nivel de importancia, lo cual no necesariamente es cierto, ¿no? Porque en un producto de software capaz que es más importante la seguridad que la portabilidad. Entonces, el cliente me dice, vea, no me importa que no sea portable, entonces, ¿cuánto está seguro? ¿Sí? Entonces, hay criterios que pesan más que otros. Pero en este caso, vamos a hacer que todos los criterios pesen lo mismo y simplemente la suma simple es la que me determinará cuál es el producto ganador, digamos así. Y entonces el coordinador sube un archivo con lo siguiente: el nombre de los 3 productos, la tabla de evaluación, y el gráfico, ya le voy a corregir aquí, y lo mismo lo que les dije arriba, ya le voy a corregir, el nombre del producto seleccionado, una descripción de lo que hace el producto, ahí sí necesito saber, ¿no? Ahí recién fíjense que vamos a funcionalidad. Ahí tú me dirás, es un juego infantil, es una aplicación educativa, es no sé, un sistema de contabilidad, o es un sistema de información geográfica, no sé. O hace tal cálculo matemático, no sé, ahí viene la descripción de lo que el producto hace. El lenguaje o lenguajes en que está desarrollado, como para yo saber más o menos en qué lenguajes vamos a trabajar y qué herramientas nos conviene utilizar para las pruebas, la base de datos que utiliza por la misma razón y una captura de la interfaz principal del producto seleccionado. Tómense en su tiempo para hacer este análisis y pensar juntos y decidir juntos, porque lo que ustedes me propongan, lo más seguro es que yo les acepte, porque los equipos se autoorganizan y asumen la responsabilidad. Entonces, ese será el producto con el que van a trabajar todo el semestre para ir en el proyecto evaluando su calidad y ir viendo dónde debe tener mejoras. Entonces, no es una elección trivial. Entonces, traten de que cumpla al máximo el producto elegido, que cumpla al máximo con todos estos criterios de acá. Y eso es básicamente lo que necesito que trabajen y avancen en esta semana hasta el próximo miércoles. Y se acabó el tiempo. No sé si hay preguntas. Me las pueden hacer por el chat. Grace. Sí, Grace, vi que alzaste la mano. Y está acá, cierto que está sin micrófono. ¿Las tareas son para el 7 o para el 8? A ver, nuestra clase es el día miércoles 9, ¿no? Entonces, las tareas son para el 8. El 8 hasta las 23 horas. ¿Sí? Ya voy a revisar si en el aula lo puse bien, pero las tareas siempre son hasta el día anterior para yo tener la mañana para corregir. Ajá. Eso, les agradezco el tiempo, ya me pasé unos minutitos y que tengan unas buenas fiestas de Quito. Traten también a veces de despejarse, de salir, de hacer cosas diferentes, salir al aire, no me refiero a salir a contagiarte, tengan cuidado con eso. Y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana, el día miércoles. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, Ya le cambio, Grace, ya le pongo para el día víspera de la clase. Chao, chao. Ya cambio las tareas y les pongo para el 8. Hasta luego con todos.